Las misteriosas desapariciones de niños en los bosques siempre causan una gran preocupación pública. Estas historias asustan por su incomprensibilidad y misterio. ¿Cómo puede un niño pequeño desaparecer durante varios días en la naturaleza y sobrevivir sin comida ni agua adecuadas? Casos como la desaparición de Ryker Webb, de 3 años, en los bosques de Montana, o la de Casey Hathaway, en Carolina del Norte, plantean más preguntas de las que responden. Hay algo sobrenatural en estas historias que nos hace preguntarnos sobre la naturaleza de nuestro mundo y las posibles fuerzas desconocidas que pueden estar influyendo en nuestras vidas. Profundicemos en estos casos sorprendentes e inquietantes para intentar comprender qué puede haber exactamente detrás de estas desapariciones inexplicables de niños en los bosques. En junio de 2022 se produjo uno de los casos más misteriosos y discutidos: la desaparición del pequeño Ryker Webb. Esta historia provocó una tormenta de emociones y muchas preguntas. ¿Cómo y por qué desapareció el pequeño? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Y qué acontecimientos se desarrollaron en torno a este caso? La gente desaparece en los bosques todo el tiempo. De hecho, ocurre más a menudo de lo que se cree. Sin embargo, las pruebas y las circunstancias que rodean algunos de estos casos, incluida la desaparición de Ryker, son como mínimo inusuales y misteriosas. Muchos aspectos simplemente no encajan en una cadena lógica. El día de la desaparición de Ryker no fue algo fuera de lo normal. Todo era perfectamente normal. Ryker Webb estaba jugando en el patio con su padre y su perro, correteando, siendo travieso, haciendo cosas típicas de un niño de 3 años. La historia cuenta que, en medio del juego con su perro y su padre, Ryker quiso tomarse un descanso y recorrer el patio en busca de insectos. Ryker no es el único que ama y se interesa por los insectos. A los niños les interesan mucho los insectos. Así que Ryker corrió por el patio, cogió piedras, escarbó en la tierra, tratando de encontrar insectos. Hacía buen tiempo, el sol brillaba. Era un día perfecto para esto. Mientras buscaba insectos y revolvía piedras, su padre volvió a entrar para buscar algo. Estos detalles del caso son bastante vagos, pero aún no está claro por qué entró. Pero sí sabemos que el perro estaba con el niño en ese momento. El perro no siguió a Ryker, lo cual es bastante extraño, porque los perros suelen ser defensores y seguir a sus dueños. Inmediatamente después de que el padre se diera cuenta de que Ryker no estaba en el patio, empezó a buscar por el patio delantero, el trasero, el cinturón forestal, por todas partes a su alcance. Buscó, llamó a su hijo, gritó su nombre, pero fue en vano. No pudo encontrar ni un solo rastro, ni una sola señal. Era como si Ryker hubiera desaparecido literalmente en el aire. A partir de ese momento, la familia empezó a darse cuenta de la terrible realidad. Su hijo había desaparecido. El padre contó a su madre lo que había ocurrido y se pusieron en contacto con el departamento del sheriff del condado de Lincoln 2 horas después de que Ryker desapareciera. Para mucha gente, esto es lo primero extraño del caso, porque se preguntan por qué esperaron 2 horas para llamar a la policía. Si tu hijo desapareciera, ¿no lo buscarías durante 10 minutos y luego llamarías a la policía? 2 horas es mucho tiempo. Por otro lado, quizá no querían crear pánico ni asustar a nadie. Era una ciudad muy pequeña. Tal vez no quisieron revelar lo que había ocurrido para no causar pánico. Lo que sí se sabe es que 2 horas después se avisó al departamento del sheriff del condado de Lincoln y casi de inmediato comenzó la búsqueda de Ryker. Un equipo de búsqueda formado por 50 voluntarios y agentes de policía salió en busca de Ryker, peinando los alrededores de la casa de la familia y el vecindario. Buscaban cualquier cosa: huellas, juguetes, insectos, cualquier cosa que pudiera conducir a Ryker. La búsqueda comenzó apenas un par de horas después de la desaparición de Ryker.
La policía trajo perros rastreadores, drones e incluso un helicóptero para intentar peinar los matorrales y encontrar al niño. Iba vestido con un mono de dinosaurio, era pelirrojo y tenía los ojos azules, por lo que habría llamado la atención de inmediato en el bosque. El sheriff Short del Departamento de Policía del Condado de Lincoln también emitió una alerta roja en los condados vecinos y en el Condado de Lincoln por la desaparición de Ricker. Dieron a conocer su edad, nombre, detalles sobre el lugar donde había desaparecido y su descripción, y todos esperaban que funcionara. El grupo buscó durante 3 horas, mientras brillaba el sol de verano, pero tuvieron que dejar de buscar, porque a las 3 horas empezó a caer un fuerte aguacero. Relámpagos, truenos y lluvia cayeron como un cubo, empapando a casi todos. Solo unos pocos policías a pie continuaron la búsqueda esa noche. Se sabe que en estas zonas viven animales salvajes como osos y pumas, y si a esto le sumamos la oscuridad y la tormenta eléctrica, las posibilidades de Ricker en ese momento no eran muy buenas. Cuando empezó a llover, su estado de ánimo empezó a deteriorarse. A la mañana siguiente, el 4 de junio, se reanudó la búsqueda. Había salido el sol y hacía buen tiempo. Esta vez, los buscadores y voluntarios se centraron en una sección de bosque fuera del barrio de Webb, que lindaba con el sur. Esta zona también era conocida por su fauna. Ya se habían visto osos y pumas, por lo que era un lugar peligroso, sobre todo en verano y por la noche. Al adentrarse en este nuevo bosque, empezaron a encontrar pistas extrañas. Este fue el primer rastro de Ricker. Encontraron extraños montones de piedras en el suelo. Después de unos minutos, les quedó claro que Ricker podría haber estado dándoles la vuelta, buscando escarabajos debajo. Luego probablemente tiró las piedras al azar en diferentes lugares. Esto era bastante extraño, porque a un niño de 3 años le habría resultado difícil recogerlas, ya que no eran muy ligeras. No había sentido de la dirección en estas huellas de piedra, por lo que no parecía que las hubiera dejado deliberadamente. Esta fue la primera pista de que Ricker había estado aquí. Esta sección de bosque llevaba hasta la frontera sur del condado de Lincoln, a un pueblo llamado Sanders County, y después de peinar este bosque durante todo el día, lo único notable que pudieron encontrar fueron rocas. Ricker no estaba allí. Su ropa había desaparecido. No había huellas. Esas piedras fueron todo lo que pudieron encontrar. La mitad del primer día y todo el segundo no fueron concluyentes. Y entonces, en la mañana del tercer día, el departamento del sheriff del condado de Lincoln recibió la llamada tan esperada. Habían encontrado a Ricker. Estaba vivo y en un granero a 3 kilómetros de su casa en el condado de Lincoln. El granero estaba situado en un tramo de carretera, conocido como Pine Ridge Road, que se extiende a ambos lados de la frontera, entre los condados de Sanders y Lincoln. La distancia total desde el lugar donde desapareció la niña hasta el granero donde fue encontrada era de 3 kilómetros. Los investigadores y los testigos se hicieron preguntas de inmediato. ¿Cómo se las arregló un niño de 3 años, vestido con un mono para sobrevivir 2 días enteros y una noche en los bosques de Montana bajo la lluvia, los truenos y los relámpagos, sin comida ni agua? Después de que el sheriff Short llamara a la policía del condado de Lincoln y recibiera información sobre el niño, se dirigió personalmente a Sanders para asegurarse de que efectivamente se trataba de Ricker y de que estaba bien. Cuando llegó, vio a un niño asustado y un poco alterado porque no sabía dónde estaban sus padres. Ricker Webb solo tenía algunos moratones en la cara y arañazos en las piernas. Estaba un poco tímido, pero el sheriff Short pensó que era por la presencia de los hombres de uniforme. Después de que el sheriff Short tranquilizara al niño, diciéndole que le devolverían a su madre y a su padre, se calmó y empezó a mostrarse más animado. Ricker fue trasladado en ambulancia y fue entonces cuando se tomó la famosa foto, la primera tras su desaparición.
En la foto, parece cansado y asustado. Las personas que encontraron a Ryker estaban igualmente sorprendidas por su aspecto. Lo encontraron en un cobertizo cualquiera en las afueras de su propiedad. Al principio oyeron ruidos en el interior del cobertizo y pensaron que se trataba de un animal intentando salir. Cuando abrieron el cobertizo, vieron a un niño aterrorizado en un rincón. Ryker fue devuelto a sus padres y llevado al hospital para ser examinado. La policía recabó información para averiguar lo ocurrido. El departamento del sheriff del condado de Lincoln no acusa a los padres de negligencia, pero cree que dejar a un niño sin vigilancia en un patio trasero en Montana es peligroso. Según la policía, Ryker se cansó de jugar en el patio y se adentró en el bosque cercano. El perro no le siguió, y el niño continuó vagando hasta perderse. Finalmente, encontró un cobertizo y se escondió allí de las inclemencias del tiempo. Después de caminar 3 kilómetros, encontró refugio y permaneció allí un día y medio. Sin embargo, no está claro cómo un niño de 3 años consiguió recorrer semejante distancia en condiciones difíciles y mantenerse en relativamente buena forma física. Tal vez alguien le dio de comer y beber, o él mismo encontró comida y agua. Algunos creen que el niño podría haber sido secuestrado y abandonado en el granero por un intruso. El caso de Ryker se está comparando con el de Casey Hathaway, de Carolina del Norte, un niño de 3 años que desapareció y fue encontrado 2 días después en el bosque. Casey dijo que pasó 2 días con un oso, lo que también suscita muchas preguntas y conjeturas. Las misteriosas desapariciones de Ryker Webb y Casey Hathaway tienen mucho en común. Ambos chicos desaparecieron durante varios días y fueron encontrados en lugares extraños, casi sin heridas y sin demasiado miedo. Estas historias dan pie a muchas teorías, pero aún no hay respuestas concretas. La historia de la desaparición de Casey Hathaway, de 3 años, es una de las más misteriosas, pero también extremadamente felices, de niños desaparecidos en la naturaleza. Casey desapareció el 22 de enero de 2019 mientras jugaba en el patio de la casa de sus abuelos en el condado de Craven, Carolina del Norte. Estaba jugando con sus familiares cuando de repente desapareció de la vista de los adultos. Tras varios minutos de búsqueda, la familia no pudo encontrar al niño y llamó a la policía. Se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala, en la que participaron cientos de voluntarios, fuerzas del orden y equipos especializados en búsqueda y rescate. La zona donde desapareció Casey estaba cubierta de densos bosques y pantanos, lo que dificultó mucho la búsqueda. 2 días después, el 24 de enero, tras una búsqueda incesante, Casey fue encontrado con vida en el monte, a unos 6 kilómetros del lugar donde había desaparecido. Estaba mojado, tenía frío y algunos arañazos, pero en general, su estado físico era bueno. Le encontraron llamando a mamá y llorando a gritos. Sin embargo, lo más asombroso de esta historia es lo que Casey contó a los rescatadores tras su salvamento. Dijo que durante todo el tiempo que estuvo en el bosque, le acompañó un oso para ayudarle a sobrevivir. Esta afirmación causó mucha sorpresa e incluso desconfianza entre los adultos, porque es difícil imaginar que un animal salvaje pueda cuidar así de un niño. Algunos expertos sugieren que, en condiciones de estrés y miedo, la imaginación del niño podía crear una imagen del oso como un amigo imaginario que le protegía y apoyaba. A pesar de lo misterioso e incomprensible de la situación, la historia de Casey Hathaway se ha convertido en un gran ejemplo de un rescate afortunado y de la extraordinaria capacidad de recuperación de un niño pequeño en la naturaleza. En junio de 1969, Dennis Martin, de 6 años, y su familia fueron de excursión al Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, una cadena montañosa que se extiende a lo largo de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte,
en el sureste de Estados Unidos. El nombre de las grandes montañas humeantes procede de la niebla natural que a menudo se cierne sobre la cordillera, pareciendo desde lejos grandes columnas de humo. Curiosamente, esta niebla está formada por sustancias químicas liberadas por la flora local, concretamente compuestos orgánicos volátiles, DOV, que se evaporan fácilmente a temperatura y presión normales. Sin embargo, aun conociendo la explicación científica de este fenómeno, ver toda esta niebla arremolinándose en las cimas de las colinas es un espectáculo realmente hermoso. La familia Martin, originaria de la vecina Knoxville, Tennessee, tenía la larga tradición de celebrar el Día del Padre yendo de excursión a las grandes montañas humeantes. En 1969, el joven Dennis hizo su primer viaje a las montañas. Acompañado por su padre, su hermano mayor y su abuelo, condujeron hasta Cadiz Cove, un valle aislado de Tennessee, y luego se dirigieron a Russell Field, donde montaron una tienda y empezaron a prepararse para su primera noche al aire libre. A la mañana siguiente, se dirigieron a un lugar conocido como Spencefield, una pintoresca pradera de alta montaña y popular lugar de acampada surcado por las onduladas colinas y las escarpadas cumbres del Sendero de los Apalaches. Cuando el grupo llegó a Spencefield, Dennis y su hermano mayor se dispusieron a explorar el camping y, al parecer, se relacionaron con muchos otros campistas que habían levantado sus tiendas en las inmediaciones. Así conocieron a un variado grupo de hijos de otros campistas que rápidamente se hicieron amigos de los Martin. El padre de Dennis se alegró de ver que su hijo se llevaba tan bien con otros niños, y mantener a sus hijos ocupados permitió a los adultos seguir adelante con la importante tarea de montar una tienda de campaña para 4 personas. Cuando terminó la tarea, Dennis seguía jugando con un grupo de otros niños, y su padre dice que vio cómo el grupo se escondía alegremente para atacar a un grupo de adultos que se acercaban a la tienda. Cuando los adultos entraron en la zona de muerte imaginaria de los niños, todos saltaron, gruñendo y rugiendo como animales salvajes, y corrieron hacia sus risueños padres. Todos menos uno, excepto el pequeño Dennis. Su padre vio con creciente preocupación cómo pasaban los segundos, y Dennis seguía sin salir de su escondite. Finalmente, se levantó de su silla de camping y se dirigió al lugar donde había visto por última vez a su hijo de 6 años y empezó a llamarlo por su nombre. Pero lo que empezó como una severa orden paterna, pronto se convirtió en asustadas súplicas, y mientras él seguía llamando con desesperación, las demás familias empezaron a darse cuenta de que algo terriblemente malo estaba ocurriendo. En cuanto el abuelo de Dennis supo que su hijo había desaparecido, organizó inmediatamente una búsqueda, enviando a un grupo con su hijo 3 kilómetros montaña arriba por los montes Apalaches, mientras dirigía a otro grupo de vuelta a la estación de guardabosques de Cadiz Cove, a donde llegaron sobre las 8 de la tarde de ese mismo día. Este fue el comienzo de una operación de búsqueda y rescate a gran escala que obtuvo amplia publicidad. Al servicio de parques nacionales se unieron soldados de la Guardia Nacional e incluso una unidad de boinas verdes. En el punto álgido de la búsqueda, más de 1.400 personas trabajaron en los varios kilómetros cuadrados alrededor de Spencefield, pero no pudieron encontrar ningún rastro del niño desaparecido. Una vez concluida la operación, los expertos en búsqueda y rescate criticaron duramente las labores de búsqueda. Argumentaron que el gran número de personas que participaron en la búsqueda podría haber pisoteado y dañado las huellas en el suelo, que ya era difícil de atravesar debido a la fuerte lluvia. Sorprendentemente, en un lugar se encontró la huella del zapato de un niño, pero se confundió con la de uno de los Boy Scouts que ayudaron en la búsqueda. Sin embargo, los investigadores descubrieron más tarde que las huellas pertenecían a un niño que había perdido un zapato. Este zapato había desaparecido en la orilla de un arroyo,
y algunos sugirieron que podría haber pertenecido a Denise. Esta teoría se confirmó cuando 3 días después se encontraron un zapato y un calcetín de niño abandonados. Aunque el personal de búsqueda y rescate siguió buscando durante más de 2 semanas, peinando las laderas día y noche, cambiando constantemente de turno, no se encontraron más pistas sobre el paradero de Denise. La familia Martin, tan desesperada por obtener respuestas, ofreció una recompensa de $5,000 por cualquier información que les ayudara a reunirse con su querido hijo. Esto atrajo la atención de varios supuestos psíquicos que, según algunos, pretendían aprovecharse del dolor de la familia Martin y posiblemente ganar dinero dándoles una pista sobre dónde buscar. Sorprendentemente, ninguno de estos psíquicos resultó útil. Mucho tiempo después, en 1985, un hombre que probablemente estaba recogiendo ilegalmente ginseng americano en el parque afirmó haber encontrado los restos óseos de un niño mientras exploraba el bosque. El hombre admitió que debería haber denunciado el hallazgo, pero temía ser procesado por su recolección ilegal de hierbas. No solo eso, sino que tampoco pudo decir a los investigadores el lugar exacto donde encontró los huesos. Ha habido muchas teorías sobre lo que le ocurrió al joven Dennis Martin aquel día. La mayoría de los detectives, tanto aficionados como profesionales, creen que Dennis probablemente se perdió buscando un escondite e incluso puede haber olvidado el camino de vuelta al campamento cuando lo abandonó. En cualquier caso, Dennis podría haberse alejado más del campamento y haber caído fácilmente en una de las muchas laderas empinadas o barrancos que salpican los alrededores de Spencefield. Sin embargo, Denise llevaba una camiseta roja brillante cuando desapareció, por lo que habría sido difícil que los equipos de búsqueda y rescate no lo encontraran. Para pasar desapercibido con una camiseta así, Denise habría tenido que cubrirse completamente con hojas, y aunque eso es posible debido a su pequeño tamaño, la probabilidad de que eso ocurra es extremadamente baja. Otros se apresuran a señalar la presencia de osos negros en la zona, así como de cabezas de cobre y jabalíes que habrían supuesto una amenaza importante para Denise, de 6 años. Los guardas del parque informaron a la policía investigadora de que hace solo 2 semanas, un oso flaco había sido atrapado en una trampa para jabalíes en la zona de Spencefield. Aunque el oso fue liberado sano y salvo, el incidente sugiere que podría haber estado buscando comida y se vio obligado a recurrir a una fuente atípica. Sin embargo, por trágicas y crueles que sean las teorías anteriores, el padre de Dennis cree que hay algo mucho más siniestro. Se basa en el testimonio de un testigo presencial, Harold Key, que afirma haber oído un fuerte grito el mismo día en que Denise desapareció. El padre de Denise está firmemente convencido de que su hijo fue secuestrado por un depredador que aprovechó la ocasión. Poco después de oír el grito, Harold Key afirmó haber visto a un hombre desaliñado y desgreñado con una barba salvaje corriendo por el bosque, aparentemente intentando pasar desapercibido para los campistas cercanos. La familia de Harold añadió que vieron un destello rojo en los hombros de esta figura, que algunos creen que en realidad podría haber sido Dennis, colgado del hombro de este hombre misterioso mientras lo llevaba. Harold especuló más tarde con la posibilidad de que el hombre fuera un alunicero, lo que explicaría su reticencia a dejarse ver. A pesar de este testimonio, los investigadores del FBI acabaron rechazándolo, afirmando que, aunque Harold era sincero, su historia era manifiestamente poco fiable porque había roto la cronología de los hechos. Un guardabosques jubilado lamentó que no se rastrearan debidamente las huellas o el rastro de este hombre corpulento, argumentando que, dado que el lugar donde se le vio estaba cuesta abajo desde donde desapareció Denise, la distancia podría haberse recorrido en ese tiempo, incluso llevando a un niño, pero que el hombre debía de tener una fuerza, una astucia y una resistencia impresionantes.
Si es así, ¿quién era este hombre peludo y misterioso? Este viajero barbudo, que aparentemente era capaz de una hazaña física tan impresionante, aunque se tratara de un despreciable secuestro de un niño. Dada la falta de investigación sobre su aspecto y su rastro, parece que nunca lo sabremos. Eso es todo por ahora. Escribe tu propia opinión sobre estas misteriosas desapariciones y like si te ha gustado. Hasta pronto. Bye.